Bueno, siguiente tema. El origen de las plantas terrestres, ¿no? Que, Sara, hay un artículo que salió en la revista Molecular Biology and Evolution de Oxford University Press que sugieren, una serie de investigadores chinos, que, que esto viene del Cámbrico, que para esto a lo mejor tendría que hablar Carlos, que es el Cámbrico aquí, el que vive en Cambridge. Claro, claro. Sin duda, yo puedo afirmar que probablemente las plantas son un invento inglés, como todo. Las plantas de tierra, ¿no? Plantas complejas, no estamos hablando de organismos unicelulares, sino ya algo más grande, ¿no? Yo que sé, viene siendo una plantita, ¿no? Sí. Bueno, el paper en sí, el artículo es súper interesante por un tema, y es que resuelve dos dudas que están con dos temas bastante controvertidos. Uno es el grupo de briofitas, es un grupo que se compone, hasta hace nada, se pensaba que se componía de musgos y hepáticas. Los musgos todos los conocemos y las hepáticas se parecen mucho a los musgos, pero tienen esas hojitas, ¿vale? Son plantas bastante, bueno, simples, por así decirlo, pero tienen sus cosas. Y estaban, por otro lado, las antocerotas, que decían, los estudios anteriores decían que no tenían nada que ver y que esto eran dos grupos distintos y ya está. Entonces, este equipo de investigadores lo que ha hecho es primero, con un análisis genético, bueno, es un análisis molecular, tienen unos de orden de 14.000 genes y se han puesto a estudiar este tema, el tema de las briofitas. Y han descubierto que tanto por similitud de rasgos, como suelen ser una comparativa de aparato locomotor, sí, estamos hablando de aparato locomotor en plantas, señores. Yo creo que la botánica es la ciencia más rara que hay, pero es que estos bichos tienen cilios, flagelos, o sea, cosas que tienen otro tipo de seres vivos. Pero bueno, según parece, las antocerotas se parecen bastante a musgos y hepáticas, pero además han metido este análisis molecular y han visto bastante completo y han determinado que efectivamente que es un mismo grupo, que la similitud es muy elevada. Han combinado, aparte de todo esto lo han hecho, aparte de con las muestras que tenían, con análisis bayesianos y mucho, pues eso, machine learning y técnicas actuales. Y la verdad es que el estudio en Ahora a sí todo se le es, aplica análisis bayesiano y machine learning. Es como que sí, bueno, realmente es estadística pura y dura lo que han hecho, ¿eh? Es matemáticas puras y duras. Y la verdad es que bien, el trabajo es bastante completo y oye, resuelve un tema que hasta hace pues 4 días era un poco raro, ¿no? Porque hay estudios que te dicen que sí, que están juntas, estudios que te dicen que no, y bueno, parece que con esto ya tumban los estudios que dicen que están separadas. Y luego, por otra parte, ya que tenían datos moleculares y ya que tenían análisis de fósiles, se han metido en ver, bueno, vale, ahora sabemos que las briofitas son un único grupo, pero de siempre se ha pensado que las algas conquistaron la Tierra, pero entre el alga y la planta terrestre ha tenido que haber algo, algo que pasara allí. Entonces es bastante intuitivo pensar que eran briofitas, porque son muy afines a la humedad, porque son más simples, porque entonces parece ser que estudiando briofitas y temas fósiles, porque en 2018 hablamos, no sé si os acordáis, de un estudio que ponían en el Cámbrico el origen de las plantas. Y este estudio lo que te dice es que no, que son mucho más antiguas, son del Precámbrico. O sea, estamos situando el origen de las plantas en, ¿dónde está? No, entre 980 y 682 millones de años. Es mucho más antiguo que lo que otros estudios dicen, ¿no? O sea, se han tirado a la piscina a lo bestia. ¿Y esto cómo lo hacen? Muy fácil. Han hecho tres tipos de aproximaciones. Proponen
ellos hacen una propuesta de 3 tipos de análisis, partiendo de registro fósil. Pues no sé si sabéis que en los últimos años se han encontrado fósiles de yo diré, criptosporas. Criptomoneda. Ah. No, criptosporas. Entonces, de hecho, el año pasado se encontraron criptosporas en la zona de Suecia, muy, muy antiguas. Entonces, cada vez van apareciendo, se van estudiando más no solo los fósiles, sino también los suelos en torno a los fósiles, buscando este tipo de esporas que pueden decirnos que ahí había plantas, ¿no? Entonces, si hay criptosporas, dices, vale, aquí hay una planta que vivía en la Tierra y que ha soltado esporas. Esto tiene que venir de antes, o sea, si ya está la planta, antiguamente tenía que haber algo. Entonces, dicen, vale, tenemos varias aproximaciones, una de ellas es basarnos en el registro fósil, pero esto es un error, porque el hecho de que en una capa no haya fósiles de plantas no quiere decir que no existieran. Puede significar que simplemente no las hemos encontrado o que no fosilizaron, porque una planta fosiliza muy mal, no tiene... Y más estas, no tienen partes duras. No tienen huesos. Efectivamente. Lo que se suele Entonces, decir que el registro fósil es incompleto. eso es. Y luego aparte se basan en las leyes de anterior y posterior, los estudios de la especie, cómo ha ido evolucionando. Y aparte de estudio de las briofitas que han hecho ellos, que construye de nuevo el árbol el árbol taxonómico, ¿no? Entonces ya con esto, con todos estos datos, ellos van comparando cómo fue evolucionando la evolución y cómo han ido el registro fósil cogiendo cosas y aparte sus predicciones bayesianas. Y han llegado a esta conclusión de que es mucho más antiguo el origen de las plantas de lo que se pensaba. Y parece ser que aparte se va un poco comprobando con la aparición de estas criptoesporas. Qué curioso eso de criptosporas. Sí, sí, son muy... El nombre ya es un poco así, pero claro, quiere decir que ya había organismos, vamos, plantas complejas. O sea, porque lo que se pensaba es, no, una alga simple empezó a colonizar la Tierra y tal, pero no, porque pensad que para colonizar la Tierra tienes que estar preparado para recibir una radiación ultravioleta que tú no tenías. Tú no recibías bajo el agua y unas condiciones de estrés hídrico y tal que tienes que tener un mecanismo. Entonces, la verdad es que necesita ser un poquito complejo. ¿Y hay algún tipo de, como de organismo de transición? O sea, así como en los animales pues tenemos anfibios, ¿no? Que parece que nos hablan un poco de esa Pues exploración de la ese evolución. organismo de transición serían estas briofitas. Ujú. Entre lo que viene siendo el alga y las plantas vasculares que tenemos ahora, como son las plantas vasculares, son aquellas que tienen sus canalizaciones, sus venitas, el césped, los árboles. Ujú. Claro, vasculares como de vasos, como nuestros vasos Claro, sanguíneos. efectivamente tienen sus propios... O sea, que esto lo que nos pone es ese origen a lo mejor de esas plantas terrestres, en vez de ser en 500 y pico millones de años atrás, Ujú. que es por lo menos la cifra que yo tenía en mente, supongo que debe ser a lo mejor lo que se planteaba antes. Ellos aquí en este trabajo lo que hacen es llevarlo más atrás. Decía que hasta casi 900 millones de años. Sí, Ujú. Pues, o sea, que debía haber una época bastante larga en la cual en tierra había plantas, pero no animales. eso es. Curioso. De hecho, es que el hecho de que las plantas colonizasen el medio terrestre supuso un cambio en el entorno bestial, porque tú piensas que la planta coloniza, gestiona también el tema hace cambios climáticos con el tema de sus transformaciones de oxígeno, CO2, hizo una serie de cambios que hicieron posible que hubiera vida en la Tierra, Mm. vida terrestre. Sí, lo que supongo que la vida que ya había en el mar supongo que sería dominante en cuanto a Mm. esos cambios de la composición de la atmósfera y de Es todo. que estamos hablando de precámbrico, así recapitulando, el fauna de Diacara.
eso que tendríamos en esa época. Ujú. Estamos justo antes de la explosión cámbrica de bichos ya con partes duras. O sea, era todo bajo el agua y Muy bien. ¿Alguna cosilla más sobre esto? Sí, no sé si lo ha comentado o lo ha resaltado Sara, pero bueno, en el título del artículo destacan el origen monofilético, ¿no? eso es que es la monofilia de las briofitas. Exactamente. Que lo que significa es que, claro, esa transición entre plantas acuáticas y plantas terrestres probablemente ocurrió de manera muy rápida y ocurrió con digamos, una población ancestral única. Eso es el origen, esa monofilia, ¿no? Surge ese proceso, un tipo muy concreto de plantas logran conquistar la Tierra y esas son el origen de todas las que han conquistado la Tierra. Que eso se diferencia de la hipótesis que había antes, que era pues, que probablemente hubiera habido muchos grupos de plantas que hubieran conquistado de manera independiente la Tierra. Eso es que el propio hecho de hacer esta unificación de las briofitas te da pie a decir, bueno, este grupo fue el origen, ¿no? Porque si hubiera estado dividido en dos ya tienes que buscar el ancestro común, la pata que las sostiene, pero como al ser uno único dices, bueno, pues ya está. O sea que por ahí está el Lucas de las plantas terrestres. Efectivamente, es uno de esos.